Muy buenas, con todos mis amados eh, hermanos y hermanas, amigos y amigas y toda la audiencia de esta red social, de este mi canal, que es Juan Aliauca, Raíces Hebreas. Les deseo muchas bendiciones y a la vez les deseo un excelente Shabbat Shalom. Que la paz sea en este día tan hermoso, del día de reposo, a cada uno de ustedes. Y también siempre instándoles a que pues sigan adelante buscando siempre con la luz y la dirección del Eterno, entendiendo la escritura desde la óptica que Él desea que entendamos, no con nuestros prejuicios de pronto a lo mejor teológicos, dogmatismos, etcétera, que muchas veces no permiten que fluya esa bendición de parte del Eterno hacia nuestras vidas y hacia las personas quienes muchas veces nos dirigimos y transmitimos. A cada uno de ustedes les deseo muchas bendiciones, esperando pues que con este video igual pueda compartirles esta reflexión y darles lo que el bendito sea me ha dado para entenderlas y participarlas hacia ustedes. Como siempre he dicho, este canal mucho más allá va. Espero que las personas que estén despertando puedan entender la grandeza y lo maravilloso que es el bendito sea para su pueblo, al pueblo que escogió y el pueblo disperso que estamos en las naciones, muchas veces. Y acá igual, desde nuestro país, Ecuador, igual siempre anhelando también la paz de Israel, que suplicamos en nuestras tefilot, rogando a que el bendito sea. Pero sabemos que también todo, todo tiene una causa y un efecto. A veces podemos solo ver los efectos y no las causas. Pero también es un poco, me atrevo a través de este canal decir a los demás que no todo lo crean lo que dicen muchas veces en estos entes noticiarios, en los televisivos que muchas veces transmiten, que se han dedicado más de solamente a atacar a Israel, hacerle creer que Israel es el pueblo que está haciendo, cometiendo las atrocidades contra eh, aquel pueblo que está ahí siendo atacado, y cosa que muchas veces no es así. Es preocupante que mucha gente que a veces, desconociendo la realidad y lo que es realmente el contexto de la historia del pueblo de Israel, y solamente por difusiones de estos medios de comunicación que solamente se han inclinado a decir las cosas, en este caso en contra del pueblo de Israel, los que más publican, pero no hablan nada casi de lo que realmente Israel, en cambio, en este caso, ha sido atacado, ha sido causado muchos daños, ¿sí? Pero muchos dirán, pero es que allí está mucha gente está muriendo, sí, pero ustedes tienen que entender la estrategia que están utilizando este grupo terrorista Hamas, que está utilizando a la gente civil, que está utilizando como un escudo humano para ellos, hacerles crear esta expectativa estadística de que Israel está matando muchas personas cuando ellos están poniendo escudo a la gente allí, porque ellos tienen, a lo mejor los mejores refugios tienen en lugares principales donde realmente, por ejemplo, escuelas, hospitales, etcétera, etcétera, y en donde Israel tiene que intervenir para evitar. Entonces, claro, esto es una, uno de los pretextos para decirle que Israel, pero los medios de comunicación son están parcializados, inclinándose allá. Inclusive los de estas organizaciones internacionales están parcializados, buscando, bueno, podemos decir intereses políticos. Sí, hay intereses políticos, económicos, hay muchas cosas que realmente corren por medio de esto y por eso se inclinan
a atacar a un pueblo, pero hay una promesa del bendito sea. Israel, a pesar de todas las situaciones, jamás será olvidado por el bendito sea. Puede haberse equivocado, puede haber tenido a lo mejor hasta el día de hoy, no entendió cuál es su rol, cuál es su propósito que el Eterno le escogió cuando le llamó primogénito de Israel, cuando estaba, en este caso, cuando le dijo a Moshe, pues obviamente no le entendió y, y a veces estas cosas hoy han hecho reaccionar a muchos de ellos, a lo mejor de pronto hasta en contra. Han hablado a veces contra el cristianismo, el mesianismo, raíces hebreas, etcétera, etcétera, sin número de cosas. Yo en este canal no quiero criticar a nadie ni tampoco menospreciar a nadie. Todos somos. En su debido momento, el Creador les permitirá a que reciban la luz, el despertar que el bendito sea les dará en su momento, obviamente por el anhelo también de la persona, ¿no? Porque hay el anhelo, hay el deseo del alma, pero muchas veces aquellos sentidos comunes del ser humano no permite escuchar la voz del Eterno a través de sus mecanismos. Así es que nosotros tenemos que entender y ver desde otro punto de vista, no estar a lo mejor atacando a nadie, sino más bien poniendo esto, especialmente como lo hago, a lo mejor de pronto para muchos a lo mejor no será agradable, para muchos a lo mejor no les va a gustar lo que yo les transmito por este medio y a lo mejor dirán, pues sí, este tampoco no tiene muchos vistos y que no tiene de mucho interés. Sí, así es. A veces lo que menos pensamos es lo que más se habla. Yo he visto muchas veces, hay redes que en YouTube mismo, que a veces no tienen muchos, a lo mejor, seguimientos y no hay muchos que le ven. Pero sin embargo, cuando uno se pone a escuchar aquellas palabras que lo dicen con una profundidad que el Eterno les permite transmitir y quizás ojalá entendieran los demás. Claro, el hecho de estar arriba, con un título, con una nominación arriba, pues obviamente a los que en este caso como yo, como otros, pues nos mirarán de esa forma. E inclusive los seguidores mismos también muchas veces se han puesto en un cuadro único de que si no le dicen tal como les dice en una comunidad, en una congregación, en una reunión que tengan, no les dice exactamente como dice, entonces no, no, esto no es la verdad. Hay muchos rostros que puede darse, hay muchas interpretaciones y especialmente en nuestro pueblo judío, cuando vemos aquellos midrash, cuando vemos aquellos tratados que se han escrito, en este caso, el Talmud unido son de muchas discusiones de rabinos, pero los cuales hay cosas muy buenas, hay cosas que tiene que reflexionarse, claro, también hay cosas que se exageran, en muchas veces, en este caso ya vamos directo diciendo, cuando van y denigran a Yeshua, bueno, pero son cosas que uno tiene que saber discernirlas. Por lo tanto, si a lo mejor no te conviene, pues yo no te puedo obligar a que me escuches, pues si es que te ves que esto puede edificar una parte de nuestra vida y seguir hacia adelante buscando más, pues hazlo y te invito a que más bien clames por mi persona, clames por este ministerio que uno tiene que seguir hacia adelante, a pesar de las críticas, a pesar de lo que a uno a lo mejor le digan muchas palabras que no vienen al caso, pero que sí han escrito que a veces le dicen que es un fanatismo y etcétera. No, no es fanatismo, sino es el entender, como dije en alguna ocasión, la fe personal, que uno comienza a entender el creador que es para nosotros. Bien, con este preámbulo que los digo, pues mis amados hermanos y amigos y amigas, pues sigan adelante a cada uno de ustedes allí, pues escudriñando la escritura y entendiendo, buscando las expectativas, buscando los mecanismos que el Eterno le ha dado para que entienda ya en otra forma, miren con otra óptica de lo que es, en este caso, lo que le enseña la Sagrada Escritura, la Torá. Bien,
vamos a entrar ya de lleno en este caso, en el estudio de la reflexión de la parashá de la semana o la porción de la semana que hoy corresponde a la porción de Hutai, ¿sí? Que significa y mis estatutos, en mis estatutos. Sí, este título, como ustedes ya han visto, pues está en la pantalla que dice bendiciones y advertencias. Sí, bien, cuando nosotros vemos, obviamente, esto está en el Levítico capítulo 26 al 3, la que se vamos a tomar la reflexión hasta el 27 al 34, que están muy maravillosas, donde uno puede entender, quizás detallar todo y cada una de ellas, pues sería muchísimo el tiempo porque son cada una de ellas que hay que entenderlas, ¿sí? Hay cifras, hay bendiciones, hay advertencias, hay muchas cosas que este capítulo cuando tú lees te vas a encontrar. Pero hagamos memoria de cómo el Eterno ha dado instrucciones que son de beneficio cada una de ellas para la vida. Y como tal, pues nosotros tenemos que observarla. Tú tienes que observarlas. No puedes quedarte en lo que te han dicho que no conviene. Eso es solamente para el pueblo judío. Si tú te abrazaste en esa Biblia, llamada Biblia, traducciones que están en nuestros medios, a nuestro alcance, son orígenes de pensamiento judío. Debes entender eso. Y como son orígenes de pensamiento judíos, obviamente tienen esto que lleva a observar lo que es la Torá. Por eso, en la parashá anterior se habló de que la tierra, recordarán, tendrá su tiempo de utilidad y luego debe descansar. Y como tal, lo que manifiesta la Torá, eso es lo que dice la Torá, no lo estoy diciendo yo. Si nosotros leemos lo que dice Levítico 25, 3 y 4, dice claramente que 6 años cultivarás tu campo y 6 años pondrás tu viña y recogerás y su cosecha, pero el séptimo año será Shabbat de solemne reposo, dice, solemne reposo. El séptimo, un año tendrá que reposar la tierra. ¿Sí? Para la tierra, dice un Shabbat para el Eterno. No cultivarás tu campo ni podarás tu viña. Eso es lo que dice la Torá, no lo estoy diciendo yo. Y luego también se habló, sí, hablé en ese video que está anterior, se habló de la libertad, ¿sí? Esto quería decir, cuando estamos hablando de libertad, quería decir que todo vuelve a su estado original, porque al inicio así era, libres, libertad, como dice la Torá, ¿sí? La Torá dice lo claro, muy bien, igual 25:10 dice, santificaréis pues el año quincuagésimo y proclamaréis en la tierra libertad a todos sus habitantes, será jubileo para vosotros y cada uno volverá a su propiedad, cada uno de vosotros volverá a su familia, ¿sí? Levítico 25:10. Entonces, estamos hablando de ello. Ahora, ¿cuál es la libertad verdadera? ¿Cuál es la libertad verdadera? La respuesta está en la misma Torá, ¿sí? Es decir, el retorno al estado original, que en el principio era el ser uno, porque había esa relación íntima con el Eterno. Inclusive cuando Adán y Eva inició la situación era completamente de libertad. Obviamente luego cuando se cometió el error, ¿qué pasó? Adán se restringió, comenzó a esconderse. Y a eso es producto de que uno no está sintiéndose libre, sino algo está sucediendo. Y como resultado, pues, de toda esta unidad era la vida, era la libertad. Precisamente, cada mandato de la Torá son eso, propósito de llevar a la libertad. Que Yeshua también lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad
hará libre. Juan 8:32, ¿sí? Pero cuando hablo de esta libertad, no se refería tan solo a una que está refiriéndose a una libertad de salir de esa esclavitud física que está oprimida por alguien. No, quizás así lo pensaban también. En este caso, relata la escritura, el Brija Hadashah o el Nuevo Testamento, relata esto, ¿sí? Porque pensaban los judíos de aquella época como ¿por qué le decimos esto? Porque la manera como responden en este caso en el verso 33 del capítulo 8. ¿Qué le dijeron ellos? Respondieron diciendo, descendencia de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, está diciendo, pero cuando nosotros vemos a lo que Yeshua estaba refiriendo era al error o pecado, como se le titula, que se comete, como dice en este caso en Juan 8:34. Eso es lo que trae una esclavitud. ¿Por qué? Porque en sus acciones son contrarias a lo que manda la Torá. Esto nos lleva a esclavizar, ya no nos estamos siendo libres en nuestro accionar porque comenzamos a actuar bajo cierto prejuicio y eso hace que comience a llevar a juzgar a los demás. ¿Cómo hace referencia en este caso Yeshua mismo lo hace referencia en el verso 37 de este capítulo 8 de Juan? ¿Por qué? Porque le dice, sé que sois descendiente de Abraham, le dijo. No está desconociendo Yeshua. Le está diciendo, ustedes son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Dice, porque mi palabra no tiene lugar en ustedes. No tiene lugar en ustedes. Entonces lo que estaba haciendo referencia, estas acciones eran las que estaba esclavizando a ellos. ¿Por qué? Porque estaban cayendo en un error o un pecado que es contra las órdenes o el mandato de la Torá. ¿Y qué es lo que dice en este caso? ¿Por qué me refiero a esto? Cuando digo que es de contra de irse de las órdenes de la Torah, es lo que dice el Sheliach Yohanan, ¿sí? Dice, todo el que practica el pecado, también practica la infracción de la Torah, en las traducciones de esta ley, porque el pecado es infracción de la Torah, o sea, de la ley. Entonces, cuando nosotros vemos ahí, esto de la palabra pecado, cuando estaba investigando, miré que en este caso, ya saliendo un poquito de la situación del texto hebreo, miraba que en el texto griego decía eh, jama, jamar, hamartiá, ¿sí? Pecado, que deriva de hamartano, ¿sí? Me disculpan que a lo mejor no puedo pronunciar bien porque es un poco, tiene sus pronunciaciones cada o así. Entonces, esta palabra jamartano propiamente significa es errar el blanco, es lo que significa. Entonces, hamartia, que lo que está refiriéndose a pecado en griego, deriva de esta palabra hamartano, que significa errar en el blanco, ¿sí? Es decir, eh, que es algo que no puede alcanzar un premio, por decir así, lo que dice la explicación en este caso con respecto a esto. ¿Sí? Entonces, como vemos nosotros, ¿sí? Como vemos nosotros, eh, nos damos cuenta que pecar, sí, el pecado, le quería explicar un poco de pecado, no es, no miremos de solamente una óptica cuando hace las cosas como se ha llegado a interpretar. El pecado significa también es desviarse, o sea, errar del blanco, como ya le dije, ¿sí? Entonces dice,
la escritura que está diciendo, también dice, practica la infracción de la Torá. O sea, ese es pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿sí? Porque el pecado es infracción de la Torá, dice el... En una opinión de la Enciclopedia de Significados, dice que pecado es considerado una ofensa, en los términos que está escrito, dice a Dios, debido a la violación de su ley. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Entonces, a eso se refiere cuando en esta carta está diciendo están violando la ley, en otras palabras. ¿Sí? Ahora, esto mismo cuando nos vemos en este caso, ¿sí? Eh, podemos ver muchas cosas que en este caso a veces hay que entenderlas, cada uno de ellas, que el pecado, en este caso ahora el pecado en hebreo, ¿sí? El pecado en hebreo se dice igual hatá, ¿sí? Que también significa errar, lo mismo que tiene la opinión del lenguaje griego, errar en el sentido de no alcanzar una meta. Ese significa hatá, o sea, lo que está traducido como pecado, ¿sí? O sea, una meta, un camino, un objetivo, lo que sea. Entonces, cuando vemos Yeshua cuando le estaba diciendo de la esclavitud, no se refería simplemente a lo que ellos estaban siendo esclavos en aspecto físico, sino en aspecto de haber ido a una infracción y esa infracción ahora le ata en esa forma y le lleva a juzgar. Pero ¿qué era lo que estaba realmente llevando a hacer esto? ¿Por qué? Porque quieren eliminar en este caso a Yeshua. Quieren matar, ¿sí? Bien, con todo esto ya nos hace notar que el errar en el objetivo que tiene la Torah se considera como pecado, ¿sí? La Torah dice que, la Torah dice, lo tirzak, que significa no matarás. Eso está en Éxodo capítulo 20:13. Entonces, ¿qué es lo que ellos querían hacer contra Yeshua? Por el mismo hecho de a lo mejor estar en sus situaciones, lineamientos teológicos de aquel entonces o lo que sea, estaba mirando cuando Yeshua decía las cosas de un nivel espiritual diferente de lo que ellos tenían eh, concebido, entonces no estaban de acuerdo, ¿sí? Bueno, del tema de esto sería de hablar en unas cosas que mucho más el por qué muchas veces ellos buscaban causar este tipo de acción contra Yeshua, ¿sí? Ahora, obviamente, cuando estamos hablando de esto, ¿sí? Este error o pecado, como le decimos, era estar en esclavitud. ¿Por qué? Por su mala acción incorrecta, porque va en contra de la Torah. Porque los guardar los mandamientos son los que realmente observan la Torah. Y eso dice el mismo Yohanan en su carta, ¿sí? Igual en su primera carta lo dice muy claramente. Aquel que guarda sus mandamientos permanece en él. Miren ese término. Aquel que guarda sus mandamientos permanece en él. Entonces, aquí quiere decir que todo el que permanece en él es libre, no esclavo, es libre. ¿Sí? Y, y él en aquel. ¿Por qué? Porque la relación, ¿sí? Ese nivel de intimidad espiritual es muy elevado. Y eso hace sentir en vivir en libertad. ¿Por qué? Porque no te lleva a juzgar a los demás, no te lleva a criticar a los demás, nos lleva a discriminar, nos lleva a ofender a nadie. Si las cosas tiene que hay que decirlo, pues se dice, pero las cosas en la manera de corrección y la forma correcta, ¿sí? Entonces, dice claramente, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, está diciendo Johanna, y por el Ruach que nos dio.
¿sí? Primera de Juan 3:24. Está lo que acaba de manifestarles. Entonces, como dice la escritura, el que guarda permanece en él y no intentará causar daño, en este caso, a su prójimo. ¿Por qué? Porque ya que guardar su Torah es permanecer en él. Es por esta razón, mis amados hermanos, amigos, que en esta parashá, que el Eterno determina diciendo, si andéis según mis estatutos, así lo dice en el verso que inicia de esta parashá. Las bendiciones vienen en consecuencia de lo que hacemos, pero si no guardamos y, y no obedecemos, también traen consecuencias. Y esto lo dijo claramente, ¿sí? Claramente dice en el libro de Baíca, capítulo 14 al 16, que me adelanto a leer, dice, pero si no queréis escucharme, ni poner por obra todos estos mandamientos, y rechacéis, estoy leyendo esto ya después de todo lo que dijo, lo que las bendiciones que va a venir de la lluvia, de la protección, la seguridad, la paz, etcétera, etcétera. Entonces le dice, y si rechacéis mis estatutos y vuestra alma detesta mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, traspasando vosotros así mi pacto, yo también haré esto con vosotros. Os impondré como castigo el terror súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Las consecuencias de no obedecer. Entonces, como dije, ¿sí? En el título, bendiciones y advertencias. Es justo lo que el Eterno nos dice y ante nosotros nos está dando este aviso. Lo que suceda no es porque el Eterno ha castigado, sino que nosotros hemos elegido o hemos determinado lo que deseamos, ¿sí? Lo que deseamos, lo que quiera que suceda en nuestra vida, en tu vida. Ahora, quiero leer el verso de la porción de la parashá, ¿sí? Del primer, del capítulo 26, 3 y 4. Quiero leer. Ahí comienza diciendo, Im behukutai, ¿sí? Eh, Telehu bet misfotai tishmeru ba sitem otam. Benatatich hishmeichem beitam. Benatena haares. Eibola beetz ha sade y temprio, ¿sí? Entonces, vemos que dice, si andéis en mis estatutos y guardéis mis mandamientos para ponerlos por obra, yo, dice, sí, entonces yo daré vuestras lluvias en época y la tierra rendirá su cosecha y el árbol del campo dará su fruto. Así es lo que el bendito sea comienza con esta porción que estamos estudiando en esta reflexión. Estas palabras son el inicio para detallar las bendiciones, ¿sí? Que como resultado de guardar la Torah vendrá en todos los ámbitos de la vida, tanto espiritual como material, las bendiciones. Podríamos decir que si se pone, en este caso, vamos a decir que se pone en este caso, midá que neje midá. ¿Qué significa esto? Medida por medida. Lo que yo hago, eso recibo, ¿sí? Es decir, el cumplimiento de lo que yo haga en los preceptos traerá bendición. Y el Eterno, pues, por supuesto, como siempre he dicho, es justo y sus mandatos son justos, son perfectos.
no son una carga. Y lo dijo Yeshua, ligera es mi carga. No es, como muchos lo quieren interpretar, que es una carga pesada que esclaviza, no, sino más bien es una bendición. Tan solo que, tan solo hay que tomar para nuestro vivir y no rechazar por ninguna razón, mis amigos. ¿Sí? No rechazar por ninguna razón. Las consecuencias que se vive hoy, y haré un poco de referencia, de los diversos desastres, la producción eh, no, no buena o no correcta de la tierra, es, y muchas cosas más que podríamos detallar, es producto del incumplimiento a los mandatos del Eterno. Sencillamente es eso. Y claro, pues nos quejamos que, ¿y por qué esto? ¿Por qué este otro? ¿Por qué pasa así, asá? Es sencillamente, ¿por qué? Porque estamos incumpliendo los mandatos que el Creador ha dado. Yendo un poco, como les decía, creo que les hablé en el video anterior, acerca de la agricultura, que muchas veces en el campo a la tierra le siembran, van 5, 6, 7, 8 y así de años, y nunca se acuerdan a la tierra ponerle en reposo. Entonces, obviamente la tierra ya, por decir así, se cansa y no quiere dar su producto como debe ser. Y al día de hoy, muchas veces los productos están requiriendo a lo mejor una exigencia forzada de fertilizantes y etcétera. Pero ¿producto de qué? Si entendiéramos que solamente diéramos el cumplimiento de acuerdo a lo que el bendito sea ordenado, porque yo pienso que el bendito sea cuando dio todos estos mandatos, estos parámetros que dio a Moshe para que enseñase al pueblo, no fueron de gana, no fueron porque se le vino a lo mejor a fastidiar a que lo que tiene que hacer, no, no, tuvo propósitos muy claros y porque tenía que hacerse tal como él dice para que las cosas salgan correctamente. ¿Sí? Entonces, ahora, obviamente, el hombre en su desvarío ha, ha pensado que no es importante, pues obviamente ahora las leyes de que dice en la escritura, las leyes divinas, y no quieren observarla, simplemente quieren ignorarlas. Y esto lleva a consecuencias que muchas veces los productos y también la gente, porque no observan los preceptos del bendito sea, ya no hay temor. Pueden mentir, pueden matar, pueden hacer lo que les dé la gana, pueden causar daño a los demás sin importar, pueden difamar, pueden criticar, pueden hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque no hay dentro de él, está vacío, no hay normas que entienda su alma y su cuerpo, sus sentidos actúan de la manera correcta. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos claramente que si no observamos, pues las consecuencias vienen. Siempre tengamos presente que las promesas del Eterno, del bendito sea, de Yahweh, son leales y para siempre. Son leyes, ¿sí? Sus leyes son eternas. No son como las leyes que muchas veces nosotros las hacemos en nuestros medios como seres humanos. Son eternas. Son leyes que no tienen equivocaciones. De hecho, si de pronto el escritor pretendió equivocar, pienso que el bendito sea, debe en su momento haber corregido esta situación. Por esto dice el Eterno, dice claramente en el verso 44 de este capítulo 26 de Levítico, dice, pero aún por todo esto, hay una promesa a pesar de la situación. Obviamente esta promesa está para el pueblo de Israel, para el pueblo que escogió él. Está diciendo, pero aún, o sea, por todas las situaciones que a lo mejor se equivocaron, hicieron cosas que no debía hacer, porque sí hubo errores, que fue en contra de los preceptos. Y por eso
causa, a futuro hubo divisiones, se separaron se convirtió en dos pueblos, el pueblo del norte, el pueblo del sur, y se convirtió, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dice la? Por eso le digo, sus mandatos, sus preceptos, sus leyes son eternas y sus promesas son eternas. Entonces dice, pero ni aún por todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, los desecharé, ni los aborreceré para destruirlos, anulando mi pacto con ellos. No hay ninguna anulación. Así es que ojo para los que están pensando de que para Israel ya no hay, que rompió el pacto con ellos, que ahora la iglesia es la que entró a suplir ese lugar, a poner su lugar allí. Muy equivocado. Ojo, no lo es. Claramente dice que él no ha anulado ni anulará, porque sus palabras, sus promesas son eternas. ¿Sí? Porque yo soy Yahweh Elohei. ¿Sí? Yo soy tu Yahweh, tu Elohim. Antes bien, verso 45, antes bien me acordaré de ellos a causa del pacto con sus primeros antepasados. ¿Quiénes? Estamos hablando de Abraham, Isaac, de Jacob, ¿sí? A quienes saqué de la tierra de Egipto ante los ojos de las naciones para ser a ellos por Elohim, Anoji Yahweh. Si miramos las promesas tan grandes del Eterno como promete, y pensamos que nosotros en nuestro desvarío o en el desvarío de las personas mentados por la situación teológica que no ven más allá y decir con una teoría de reemplazo es un gran error. Bien, así, así también nosotros tengamos muy en cuenta esto. Lo que prometemos nosotros igual, al bendito sea, tenemos que cumplir, tenemos que ser la diferencia de los demás. Hay una palabra muy importante que los sabios de Israel dicen, en este caso refiriéndose a la porción del estudio que estoy hablando, que comienza esta im, ¿sí? Im, behokutai. Dicen que esta palabra es un sí condicional, que en hebreo estoy diciendo que se dice im, siendo una palabra que da la posición para elegir. Es decir, quieren decir que tiene facultad de una decisión. Ahora, esto, cuando entregó la Torá al hombre, le estaba entregando la facultad de ser libres, libre para elegir entre la bendición y la maldición. Ahora, mis amados, el poder está ¿en dónde? En la boca y en las manos, para poder escoger entre qué, entre la vida y la muerte. ¿Sí? Eso, el Eterno lo ha dado esta condición, esta facultad. Todo esto, mis amados, nos enseña que cada uno de nosotros tiene esa capacidad que el Eterno nos ha dado en cada uno de nosotros, en nuestras bocas y en nuestras manos. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Escritura. Cuando nosotros vemos, dice en el libro de Proverbios 16:20, Misley 16:20, dice, el que entiende la palabra hallará el bien, y el que confía en Yud-Hei Bad-Hei es dichoso, o sea, en el bendito sea, en Yahweh es dichoso. Es importante, mis amados, comprender la palabra dichoso. Sí, está en otros, en, en las traducciones está es bienaventurado, ¿sí? Pero lo más correcto es dichoso, que en hebreo se dice asrei, ¿sí? Que deriva, esta palabra asrei, deriva de ashar, que significa andar, ser recto, estable, correcto, honesto.
De esa palabra se deriva Azrei. Entonces, diríamos que este hombre y mujer es quien con su capacidad puede lograr cambiar el rumbo de la vida. ¿Por qué? Porque vive de acuerdo a la Torá, que es la palabra del Eterno, la palabra del bendito sea. Por lo tanto, podemos notar, es realmente para ti y para mí al menos, siempre lo diré, es una bendición obedecer sus mandatos, sus misbot, obedecer. Y mis amados, y este privilegio nos ha otorgado es el bendito sea. Ahora, ahora, mis amados, todo está en ese lo que explicaban nuestros sabios, en este caso, que está en el sí condicional, en el sí condicional. Allí está todo. ¿Cómo tú lo tomas tu decisión? ¿Sí? Pero nosotros tenemos ese poder. ¿Por qué? Porque el Eterno ya dio a ti y a mí, ya está en nosotros, no está lejos. Eso lo dice la palabra. No está lejos. No está para ir yo decir voy a subir al cielo y bajar o está en el otro lado del río. No. Dice Devarim, capítulo 30, 11 y 14 que les voy a leer. Dice así, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Ojo, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en los cielos para que digas, ¿quién subirá por nosotros a los cielos y nos lo traerá y nos lo hará oír para que cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar y nos lo traerá para que lo oigamos y lo cumplamos? Y pon atención a lo que dice la Torah, sino que muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Sí, mis amados, todo está en tu decisión. Las bendiciones de advertencia está dada por el bendito sea. No es una amenaza, pero simplemente está dando a alguien que da una palabra, pues está dando dentro de lo que es lo correcto, que tome decisión. Si tú quieres tomarlo, lo tomarás. Si no lo quieres, pero no digas después, el Eterno es un Elohim castigador. No, son fruto de lo que nosotros tomamos la decisión. Recordemos algo, por medio de la entrega de su Torá y los pactos a Israel, que nosotros también ahora podemos alcanzar, la promesa que fue dada a Abraham, ahora también tenemos la autoridad y podemos dirigir nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos decidimos que la Torá sea parte de nuestra vida. Entonces, todo esto es por medio del Mashiach, ¿sí? Nosotros los exiliados o los llamados gentiles, como muchas veces nos dicen, podemos también entrar en esas dimensiones espirituales y obtener los mismos privilegios que el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando dice la escritura que si nosotros entramos a guardar la ley, la palabra, la Torá, es tanto como para el que es del pueblo de Israel
y como para el que es extranjero. Por tanto, podemos también nosotros disfrutar ese privilegio. Por lo tanto, nosotros podemos también elegir cómo queremos que sea nuestro futuro. Tú puedes elegir a través de tu decisión, a través de tu sí condicional que muchas veces es necesario, que estaba poniendo en este caso al inicio de esta porción de esta palabra. ¿Sí? Y esta palabra, si nosotros vemos, está entre, cuando dice Behu Kutai, está Ejukot, ¿sí? Perdón. Quiero decir, pongamos, pon las Jukot por obra. Pon. Ahora, claro, te me va a salir con la respuesta de pronto quienes no entienden decir, pero no, no, es que nosotros no estamos para la ley, nosotros estamos es por la gracia. Quítese de su mente ese tema teológico que está mal interpretado. No es. Sí, la misericordia, la gracia, la bondad del Eterno. Sí, es por ella que podemos, pero tenemos que poner por obra las Jukot. ¿Qué es lo que significa Jukot? Jukot que está entre medio de ese Behu, Kutai, ¿cierto? Jukot viene de la palabra igual, de Jukat se deriva, que quiere decir estatuto, ¿sí? Ahora, este tiene algo muy especial, que es un término que la Torá utiliza cuando se refiere a un mandato que no viene acompañado de una explicación racional. Es decir, es algo como cuando el padre le da una orden a un hijo, pero el hijo muchas veces no sabe por qué lo dijo que haga, pero sin embargo lo hace. Es exactamente esto. Cuando vemos que nosotros estamos dispuestos, nos dice que guardemos, nos dice como dice la escritura, si andéis según mis estatutos, me está diciendo, por las Jukot, no pongo pedirme primera explicación, pero explíqueme por qué, es que para qué y por qué tengo que hacer y por qué no tengo que. No, simplemente lo hago. Es un sí, como le dije, condicional que iniciaba con im bejucotai. ¿Sí? Entonces, ahora con todo esto que acabo de decir, para finalizar esta reflexión, seamos la diferencia. Tú y yo seamos la diferencia. Los que ya estamos en este camino de raíces de hebrea, seamos la diferencia. Muchas veces uno, cuando yo le digo a mis amados así con todo el amor y el respeto que ustedes y cada uno merece, le digo muchas veces, cuando uno se ve en las redes sociales, se ve sin número de cosas que muchas veces se ponen a discutir cosas que de pronto ni siquiera, porque una red social le ve todo el mundo, lee todos los que puedan ingresar. Entonces, ahí el debate, yo qué sé, ni siquiera es un debate, porque una cosa sería un debate, ¿no? Pero otra cosa, en cambio, es de lo que se pone ahí a poner como especie de una discusión, de una pelea por cuestiones de doctrinas. Y a veces les daré razón a muchos que dirán, ellos dice, pero si ni ellos mismos se entienden entre ellos. Seamos la diferencia. Pero no en forma, como le digo, en forma discriminatoria o mirar a los demás como de menos. No, no, no hay esa diferencia. Sino la diferencia es, si los demás pecan, o los demás están errando, tú no tienes que hacer lo mismo. ¿Sí? Si los demás quebrantan la Torá, tú no tienes por qué quebrantar la Torá. Si lo entiendes,
Si tienes que amar, a pesar de todas las situaciones, tienes que amar a tu prójimo, ámalo, no lo condenes tú. El Eterno es el único, pues justo que puede condenar a cualquiera, porque Él es justo, Él sabe cómo son tales acciones. Pero si tú no sabes, simplemente porque oíste o porque te dijeron o porque ese rato te acaban de decir y te reaccionas y dices, no, y es que este sí, para mí se acabó, estás muy equivocado. Seamos la diferencia, no quebrantemos la Torá. La Torá nos manda a amar a nuestro prójimo y no andar en la shonjara, ¿sí? Esto hace la diferencia. ¿Por qué? Porque tú no haces lo mismo que ellos hacen. Y el Eterno mismo, ¿sí? Nos llamó. Recuerden, ¿qué nos llamó? El Eterno mismo llamó a ser Kadosh, Kadushim, santos. Yeshua también lo reafirmó diciendo que seamos la luz del mundo y seamos la sal de la tierra. Para esto es importante ese despertar en ti, ese despertar en estos tiempos que es necesario. ¿Para hacer qué? Para hacer bendición. Y en todo esto el Eterno, tanto a mí como a ti, ayuda a ser leales en medio de todo esta diferencia que tú comiences la vida. De esta, la diferencia de esta generación que está fuera de los senderos de la luz, con su perversidad, situaciones de vida, una situación de una vida que está completamente desviado de todo y que no les importa, pero el poder está en tu boca y en tus manos. Allí está todo. Por lo tanto, si tú entiendes todo esto, lo dije hace un momento, si nosotros hemos entendido lo que el Eterno muchas veces nos está llevando, la dimensión espiritual que tú llevas, si estás en raíces hebreas, mucho más tu vida debe estar comprometido con la diferencia. Pero ya le dije, no con la diferencia de ser como a los demás mirar, porque ellos a lo mejor están pronunciando cosas equivocadas porque desconocen, ignoran. Entonces tú en cambio le estás allí, no quieres dar la mano, no quieres esto, no quieres este otro. Tan radical te conviertes en que ni siquiera quieres juntarte con esas personas. Ahora me dirán, entonces, usted me está enseñando, entonces puedo hablar con ellos. No le estoy diciendo que andes con ellos, pero cuando se crea la oportunidad de estar allí, no te hagas el diferente, que no, tampoco te digo que hagas lo que ellos hacen. Esa es la diferencia. Estoy allí, pero no hago lo que ellos practican. Estoy allí, pero no hablo lo que ellos hablan. Estoy allí, pero no pienso como ellos piensan. ¿Sí? Yeshua, por eso también fue visto tal vez de una manera no de acuerdo. ¿Por qué? Porque él estaba en medio de aquellos que estaban con problemas, porque ellos estaban quizás a lo mejor equivocados, errando, o como se dice, en pecado, pero él estaba allí ¿para qué? Para ser bendición, para que a través de lo que sale de su boca produzca en ellos vida y encuentren y salgan con la libertad para que puedan deleitar de las grandes bendiciones del bendito sea. Por lo tanto, es bueno ser firmes, es bueno ser radicales, es bueno ser en todo sentido muchas veces buscar lo mejor que tiene que ser, pero sin ocasionar discriminatorias a ninguno de las personas. ¿Tú sabes por qué están los drogadictos allí? ¿Tú sabes por qué se cometen a lo mejor las matanzas? ¿Tú sabes?
¿Tú sabes el fondo de esa situación cómo está? Seguro estoy. Si tú te adentrar a estudiar, en este caso y hablando en en la situación de del estudio que hace, ¿sí? A las personas, en este caso, mediante la psicología, comienza a encontrar la raíz donde está desde su niñez y viene el problema y hoy se ve la situación. Pero muchas veces nosotros vemos la causa, ¿sí? Perdón, vemos solo el efecto y no vemos la causa. Y juzgamos a diestra y siniestra a las personas. Y como dije hace un momento, hasta a veces solo porque escuchamos, ni siquiera sabemos por nuestros propios. Y así lo supiera, la Torá no nos permite, no nos permite ni a ninguno divulgar mal ni hablar mal. Peor, por eso en el libro de la carta de Juan dice, si tú aborreces a tu hermano igual, estás haciendo, estás, estás cometiendo como matar, estás haciendo. Reflexionen, reflexionemos, no lo hagamos. Esa es la diferencia. La diferencia de que nosotros, nuestra vida, se convierta en ser el equilibrio, la luz para ellos y entiendan y se pregunten por qué ellos tampoco no podrían ser como uno más de nosotros. Que el Eterno les bendiga, mis amados, esperando que en este Shabbat igual tengan grandes bendiciones y entiendan. Y una también, que ya muy pronto, después de unas horas, será ya el inicio de una nueva semana, de un primer día. Entonces, deseo también bendiciones, una excelente semana que tengan con retos a seguir adelante y seguir forjándonos, buscando las cosas del bendito sea. Bendiciones para todos y no se olviden, mis amados, de regalarme un like, eso sí, regálenme un like, un visto allí para que pues los demás también vean estos videos. Como dije al inicio, posiblemente a lo mejor si me miran así, e inclusive por el video mismo, que a lo mejor de pronto no es tan, no sé, si no es tan profesional, sí, no lo puede ser, lo hago en todo lo que tengo mis posibilidades, no tengo una máquina de primera de una tecnología de punta, pero lo estoy haciendo porque siento que debo hablar, transmitir a mis amados para que sigan igual y el mundo siga retornando a su origen principal. Que el bendito sea les bendiga. Hasta una próxima semana.